Tiene la palabra el diputado Del Caño. Gracias, presidente. Buenas tardes a ministras, ministros. Yo quería referirme a este tema que el diputado preopinante mencionaba recién sobre la deuda, ¿no? Porque creo que recorre el proyecto, e inclusive está en el inciso A del artículo 2, se plantea que uno de los objetivos principales de esta emergencia es garantizar la sustentabilidad de la deuda pública. Todos conocen nuestra postura alrededor del mecanismo del endeudamiento y particularmente alrededor de esta deuda impagable que nos deja el gobierno de Cambiemos y que ha significado una verdadera estafa. Creo que, bueno, también se ha llamado deuda odiosa, estas deudas ilegítimas que no benefician al pueblo, sino que beneficiaron a los especuladores con la fuga de capitales. Entonces acá se plantea desde el Vamos garantizar la sustentabilidad, y lo dijo el ministro Guzmán ayer, de los pagos de esa deuda pública, ¿no? Es decir, ni siquiera se plantea investigar la deuda. Por ejemplo, el bono a 100 años que emitió Caputo para beneficiar a un grupo inversor del que él formaba parte. Ni hablar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ni siquiera pasó por el Congreso. Entonces, digo, cuando a veces se le pide un esfuerzo a aquellos trabajadores que cobran un poco más que la media, aquellos jubilados que ganan un poco más que la media, digo, porque hay estos recursos que van a los especuladores y que está ya pautado en un bono, en una letra del Tesoro de 4.500 millones de dólares, intransferible, que equivale aproximadamente a la mitad de las reservas disponibles del Banco Central. Digo, eso me parece que está marcando una de las prioridades de este proyecto, que es garantizar la sustentabilidad, el horizonte del pago a los especuladores. Por otro lado, digo, entonces mi pregunta es si esto se va a hacer sin investigar absolutamente nada, ¿no? Esa sería la primera pregunta, sin investigar absolutamente nada de la ilegitimidad que tiene este endeudamiento que nos dejaron. Y por otro lado, también se dice en el proyecto que se va a facultar al Poder Ejecutivo para que realice una negociación y que después vendría un informe a la Comisión Bicameral de seguimiento, etcétera. Digo, mi pregunta sería, acá lo que nos están pidiendo es que deleguemos en el Poder Ejecutivo el acuerdo con los bonistas y el Fondo Monetario Internacional, directamente. O sea, libro cerrado, sin que antes se discuta y se resuelva en el Congreso. Mi pregunta número 2. Después, también quería consultar porque, coherente con esto, según lo que interpreto en el artículo 53, se plantea la posibilidad de la ampliación del uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES para pagar deuda. Y esto fue un debate que dimos, inclusive muchos de quienes hoy conforman el oficialismo cuestionaron junto a nosotros este planteo en la reforma previsional que llevó adelante el macrismo en el 2017. Digo, por eso, bueno, también quería consultar alrededor de esto. Y una última cosa, porque lo consultamos al ministro de Trabajo anteriormente y no creo que hay una confusión. Digo, nuestro planteo sobre el tema de los jubilados que ganan más de 19.068 pesos. Si el Poder Ejecutivo tiene la voluntad de que ese 29% que esta ley, que está actualmente, de aumento en el primer semestre del 2020, ya le garantiza a más de 2 millones de jubilados, si el Poder Ejecutivo está dispuesto a que eso sea mayor y por eso entonces nos pide delegación de facultades, bueno, es raro que no está en la ley. Interpretamos por todo lo que se dijo que no, que esos sectores serán los que tienen que hacer sacrificios, ¿no? Entonces, digo, me parece que, porque otros dijeron congelamiento, no, ahí dice que el Poder Ejecutivo discrecionalmente determinará cuál es el porcentaje del aumento. Digo, entonces, si realmente se va a beneficiar con un piso de ese 29% que ya estipula la ley actual y no se va a ajustar a esos sectores con un importe menor, ¿por qué no está en la ley? Digo, me parece que
es una respuesta bastante sencilla, pero como hubo evasivas o nos trataban de decir que no era así, bueno, contesten alrededor de este punto, nada más.